Más publicaciones que Rusia. Alguien dirá, ¿y las patentes? Sí, las patentes las tenemos un poquito más altas que Chipre, cierto. Pero estoy hablando de la ciencia, estoy hablando de nuestra capacidad para generar conocimiento. Luego ya pensaremos en cómo aplicarlo. Como sistema, nuestro país, como sistema de ciencia, nuestro país es competitivo en términos de producción de publicaciones indexadas, cada vez más en términos de excelencia. Los indicadores de publicaciones excelentes han mejorado también. Y desde luego, si lo medimos como eficiencia, somos espectaculares. Es decir, si tú mides el ratio de publicaciones científicas por euro invertido, o sea, nuestros números superan ampliamente a la mayoría de los países del mundo, porque sobre todo en los últimos años, después del hachazo que le ha venido a los presupuestos de I+D. No sé por cuánto tiempo, pero disfrutemos de este momento, ¿no?, de ser más eficientes que nadie. Digo no sé por cuánto tiempo porque hay un cierto retraso, ¿no?, entre el recorte en el gasto de I+D y la pérdida de competitividad. Por eso esa eficiencia puede ser seguramente fruto de ese artefacto, ¿no?, de los recortes que son rápidos y de la inercia que llevábamos en producción. Otro mito: no tenemos buenas universidades en España. Bueno, no tenemos buenas viejas universidades en España. Tenemos que pensar que en los rankings internacionales nos medimos con los Harvard, Oxford, Yale, Sorbona, universidades que son antiguas y que han trabajado en la excelencia durante, en algunos casos, siglos. Y ahí, desgraciadamente, nuestras universidades más antiguas parece que no lo hacen del todo bien. Pero si analizamos las startups universitarias, las universidades con menos de 50 años en todo el mundo, tenemos 5 universidades españolas entre las 5 mejores. Tenemos 8 entre las 100 mejores. 2 de ellas están aquí en Barcelona. Esto tiene que conocerse porque seguramente parte de la nueva manera de educar va a venir de esas universidades que no arrastran pues esos lastres centenarios, ¿no? Y os hablo soy exalumno de la Universidad de Salamanca, que cumple su 800 aniversario dentro de un par de años. Y evidentemente es una institución que respeto, pero en el ranking Shanghai pues debe aparecer, pues no sé, en torno a la posición 1000 y pico. Otro mito del que a mí me gusta hablar, poco también para provocar, ¿no?, que es el relativo a la excelencia de nuestros organismos públicos de investigación, ¿no? Esto es un tic que me viene de mi etapa en el Ministerio con Cristina Garmendia, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la necesidad de dar más autonomía, más flexibilidad a nuestra ciencia pública. Es cierto, o sea, que seguramente en algunos centros el nivel de excelencia alcanzado no es superable si no damos más grados de libertad a la gestión y no planteamos un modelo más basado en la rendición de cuentas. Pero también hay que recordar que el CSIC tiene 100 y pico centros y que ahí puedes encontrar centros absolutamente irrelevantes y centros que han sido considerados, en algunos casos, en la élite mundial de su disciplina. Y todos los centros tienen y se rigen por las mismas leyes, con lo cual seguramente no es la ley el factor que limita a la mayoría de ellos. Quizá, si hablamos de un, no sé, Instituto Valenciano de Catálisis o un CNB, por citar 2 centros del CSIC que están en la liga de los centros Severo Ochoa y, por tanto, han sido reconocidos internacionalmente como líderes en su campo, pues son los dos del CSIC que están en un nivel de excelencia que necesitan más flexibilidad, pero ¿qué hay de los otros 90 centros que no están ahí? Y voy a hacer lo contrario con las famosas fundaciones de investigación catalanas, ¿no?, donde tenemos casos tan emblemáticos como, no sé, el CRG o
o como el ICFO, ¿no? Que son centros absolutamente excelentes, sí, pero en el mismo tiempo en el que se fundaron el CRG y el ICFO, se fundaron, no sé, otros cuántos más, 15 más, 20, donde están los otros 12 centros de excelencia mundial. Por tanto, parece que la flexibilidad no es condición ni necesaria ni suficiente para la excelencia. Ahí lo dejo y luego, si queréis, también podemos hablar de ello en el debate. Otro mito que me gusta desmontar con datos, de que los españoles tenemos miedo al fracaso. La cultura española penaliza el éxito y entonces todos somos miedosos y no nos atrevemos a emprender. Bueno, pues hay un indicador, si vais al Global Entrepreneur Monitor, que es el estudio que es más importante a nivel internacional que se hace sobre emprendimiento en todo el mundo, que demuestra claramente que en lo que se refiere al factor miedo al fracaso, nosotros puntuamos mejor que Israel. O sea, no es que tengamos más miedo al fracaso, es que tenemos más riesgo de fracaso, que es distinto. Es que no es lo mismo tirarse a una piscina cuando está llena que cuando está vacía. Si te tiras, o sea, en el caso español, no tener miedo es ser un auténtico temerario, porque nuestro entorno no está preparado para emprender ni desde la perspectiva del cliente ni del inversor. O sea que si tienes miedo estás en el buen camino porque tienes muchas razones para tener miedo. O sea, no pensemos que el problema es algo endógeno, sino que tiene que ver con el entorno en el que nos desarrollamos. Más datos que desmontan mitos. Bueno, no tenemos campeones innovadores en nuestra economía, o bueno, seguimos teniendo los de siempre. Pues hace poco salió el ranking de las 500 compañías europeas que más invierten en I+D. En el año 2003 teníamos 9, en el año 2015 teníamos 17. O sea que algo estaremos haciendo bien. Tenemos ya 17 compañías, ¿son muchas o pocas? Porque creo que Italia tiene 30 y pico, y aquí ya me pilláis porque no tengo el dato, pero pues seguramente son menos de las que deberíamos, pero son el doble de las que teníamos. Por tanto, esto también hay que saberlo. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el banco del mundo que más invierte en I+D, que es el Banco Santander. Yo esto lo hablé el otro día con gente del Santander y decía, y les veía como inseguros de contarlo, ¿no? Como si no se sintieran muy cómodos con la estadística. Y yo lo que me pregunto es, ¿estamos seguros de que los demás hacen bien sus estadísticas? Yo no sé por qué no nos fiamos de las nuestras. Tenemos esa tentación de decir, no, es que no las hemos hecho bien. Bueno, y los demás lo hacen bien, ¿no? Bueno, pues así estamos, así nos pasa en todos los rankings a nivel internacional. Otro día os contaré cómo conseguimos colocar a España en el ranking mundial de la biotecnología de 0 a 100 en 18 meses. Simplemente haciendo un trabajo que no se estaba haciendo de medir el sector. ¿Igual los pasamos de frenada? Bueno, nosotros lo que contamos es verdad. Lo que pasa es que otros países no hicieron bien su trabajo, pero ese es su problema. Las pymes españolas no innovan. Pues hay una peculiaridad en nuestro sistema de innovación que es bastante relevante y que tiene que ver con lo que ha comentado el secretario general al principio, que tiene que ver precisamente con la atomización de nuestra economía, que es que en ningún otro país del mundo, o al menos en ningún otro país occidental de los que pretendemos estar en la primera liga, es tan relevante la aportación de la pyme al gasto privado en I+D. En España, más del 50% del gasto privado en I+D lo hacen las pymes. No sé si tengo aquí datos de otros países, pero bueno, podéis buscarlo vosotros mismos porque en la web de Ecotec tenemos colgado una presentación que habla de algunas de estas cosas y es verdaderamente espectacular la diferencia. Bueno, y luego por último hay un mito que me gusta recordar porque creo que nos habla de la importancia de la política y que se confunde con mucha frecuencia, ¿no? Es el mantra este de en cuanto vinieron maldadas en la crisis se recortó la I+D. Eso no es verdad. No es la crisis lo que acabó con la apuesta por la I+D. Fueron las políticas de austeridad que
como recordaréis, no llegaron en el principio de la crisis, sino 2 años más tarde. De hecho, el mayor presupuesto de la historia de España en materia de I+D es un presupuesto de crisis. Lo sé bien porque yo estaba en el equipo que lo gestionó. Es el presupuesto de 2009. Y a ese presupuesto hay que sumarle algo que es poco conocido, que es que hubo 500 millones de euros más sacados del plan E para obras específicas de I+D. Por tanto, no es que nuestro país, o sea, que decir, se puede hacer política y se pueden luchar las cosas desde las instituciones. No nos conformemos con lo que tenemos, porque además hacer política científica, y lo digo aquí a los colegas que me sucederán aquí en la mesa, es duro, pero es importante y hay que luchar hasta el último euro, ¿no? Y voy a finalizar apuntando simplemente algunos retos en los que estamos en COTEC, ¿no? También inspirados por estos datos y también inspirados por todas las reflexiones que compartimos con nuestros patronos y por toda la información que recibimos de otras organizaciones que sí que están especializadas en algunas cuestiones y que utilizan a COTEC precisamente como esa palanca para hacer llegar sus datos en el formato adecuado a los lugares adecuados. Un reto que nos preocupa mucho, hacer crecer a nuestras medianas empresas. Las políticas de emprendimiento en España, si medimos España por el número de iniciativas en emprendimiento, son un claro éxito. No creo que haya política que haya tenido una velocidad de crecimiento en exponencial en cuanto al número de iniciativas. Hay políticas municipales, hay políticas territoriales, hay políticas estatales, hay políticas europeas. Hay un ecosistema de medidas de apoyo al emprendimiento tan complejo que hay expertos solamente en ayudarte a mover por él, ¿no? Esto está cumplido, es decir, en España el que quiere montar una empresa sabe a quién dirigirse, pero el problema que tenemos es que nuestras empresas tienen un problema, o sea, digamos, tienen una dificultad muy grande para crecer y para superar la barrera de los 50 empleados en el caso de las empresas tecnológicas, con lo cual es muy difícil, por ejemplo, que estén en el radar de la mayoría de los inversores internacionales especializados en cada uno de los campos. El campo que mejor conozco es el de la biotecnología, que es en el que yo me he desarrollado, pero ocurre también en el mundo de las TICs. Hay que trabajar específicamente políticas que apoyen el crecimiento de las empresas. Y aquí no descartamos ninguna propuesta. Algunas de ellas con prensa o sea, digamos que generan como mínimo inquietud en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, hay que revisar el concepto de pyme. O sea, hay que entender bien qué estamos incentivando cuando incentivamos a las pymes. La pyme es un concepto estático que habla del tamaño. Yo creo cada vez más que deberíamos hacer las derivadas respecto al tiempo de este concepto. O sea, hablar más de velocidades y de aceleraciones y entender mejor qué significan. Porque premiar a alguien por el hecho de ser pequeño, sobre todo si ese premio tiene un efecto desincentivador sobre su crecimiento, es peligroso. Tenemos también que pensar en políticas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, políticas que fomenten las fusiones entre micropymes. ¿Por qué no somos más proactivos? ¿Por qué el CEDETI, por ejemplo, que ha ayudado a crear a cientos de empresas en España y en algunos casos ha tenido una posición muy influyente sobre ellas, no les ha animado a sumarse o no les ha pedido una explicación de por qué no exploran fusiones, ¿no? En el sector biotech esto tendría un efecto muy relevante sobre la competitividad de nuestro sector. Ahora, por ejemplo, en COTEC estamos trabajando con lo que era CEC, que ha dejado de serlo hace un par de meses, pero seguimos trabajando con las empresas que constituyen CEC, el Consejo Económico Empresarial, que está formado por las 15 empresas más grandes de España, y estamos tratando de ordenar y de conectar sus propios ecosistemas de emprendimiento.
Si sumas las ayudas a emprendimiento que dan estas 15 empresas, Telefónica, más Caixa, más BBV, más Mercadona, etcétera, hasta 15, el tamaño de su ayuda anual al emprendimiento supera ampliamente, por ejemplo, y vuelvo al CEDETI, el presupuesto de CEDETI. Y, desde luego, tiene mucha más flexibilidad de lo que tiene CEDETI para hacer políticas diferentes, ¿no?